voy a presentar a la ponente, que es Diana María Delgado Londoño. Ella es colombiana, está haciendo una estancia doctoral con nosotros en este momento de aproximadamente un semestre. En la actualidad ella, además de estar haciendo el doctorado, es investigadora asociada en el Departamento de Recursos Naturales, coincidentemente tienen el mismo nombre en el departamento, de la Universidad del Valle, en el grupo de investigación EIDENAR, y en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, en el grupo de investigación MACORA, con temas relacionados con la degradación del suelo y desarrollo de equipos para muestreo y evaluación de parámetros en campo. De hecho, el tema está relacionado con esta cuestión de degradación de suelos y específicamente también con su tema doctoral. Diana estudió ingeniería, es ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Colombia, también la de sede Palmira, y tiene una maestría en ciencias agrarias con énfasis en suelos de la misma universidad. Actualmente es candidato a doctor en ingeniería, con énfasis en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad del Valle, de la cual es beneficiaria de la beca del Programa de Formación Doctoral Francisco José de Caldas, Colciencias. Además, ella es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo desde el 2014. Y le damos el micrófono para que inicie su presentación. Bueno, buenas tardes. El tema que les voy a presentar es evolución de la actividad y biomasa microbiana de un suelo afectado por erosión mediante la incorporación de enmiendas orgánicas en la zona alta de la ladera del departamento del Valle del Cauca, Colombia. Este tema es un pequeño pedazo de la tesis doctoral que se titula Recuperación de suelos con erosión hídrica en zonas de ladera del Valle del Cauca por medio de valorización de enmiendas orgánicas y minerales, en las cuales participa la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia. No quiso. El contenido de la charla va a ser una breve introducción para saber conceptos de qué es una erosión, las enmiendas orgánicas y a la vez qué es actividad y biomasa microbiana. Una justificación, objetivos generales, específicos, un marco teórico, la metodología que se utilizó, resultados, conclusiones y recomendaciones. Como introducción tenemos que la actividad y biomasa microbiana es un parámetro supremamente importante para la calidad del suelo, en los cuales intervienen en la materia orgánica, en el ciclo de los nutrientes, la fertilidad y la estructura. La actividad microbiana es realmente cómo los microorganismos actúan en el suelo, cómo van desintegrando la materia orgánica. A su vez, esa materia orgánica contribuye a que la estructura sea mucho mejor para el crecimiento de las plantas y el ciclo de los nutrientes sea eficiente y genere una buena fertilidad para las zonas que se requieran. Si esa calidad o esos microorganismos no tiene una buena biomasa ni una buena actividad, en sí biomasa tomada como la capacidad, la cantidad de microorganismos que tiene el suelo, puede generar daños en la estructura del suelo y a su vez hacer que el suelo sea infértil. En el caso de la presentación del proyecto, una de las consecuencias de que esa biomasa disminuya es la erosión hídrica. La cual tiene 525 millones de dólares al año en pérdidas del valor de la tierra en el mundo y pérdidas tolerables de 11 toneladas por hectárea al año también en el mundo, teniendo como panorama que la superficie cultivable del planeta pasaría de 1.500 millones de hectáreas a 1.000 millones en el 2025, pero una de esta cantidad que sería arable, pero esta a su vez ya se está perdiendo.
El año pasado fue el año mundial de la degradación del suelo, en el cual se mostró la preocupación de la erosión, la degradación en forma de compactación, de contaminación, ya sea por lluvia ácida, y mostraron que en el mundo hay 440 millones de hectáreas de 747 arables en Asia que tienen erosión hídrica. Y en Sudamérica, 123 hectáreas de 243 en América del Sur. En Colombia, a la velocidad sorprendente que ha ido por todo el mal uso del suelo, por minería, en el Valle del Cauca tenemos problemas de minería por carbón, oro. Entonces vemos que hay 2 toneladas por kilómetro cuadrado por año, más del doble en promedio de América del Sur. Entonces casi toda la zona de ladera en el Valle del Cauca ya presenta erosión hídrica, ya sea en erosión laminar hasta llegar a Cárcava. El objetivo general del proyecto es evaluación de la evolución de la actividad y biomasa microbiana de un suelo afectado por erosión hídrica mediante la incorporación de las enmiendas orgánicas en la zona de ladera del corregimiento de Pavas, en la cumbre en el Valle del Cauca. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? La caracterización del suelo en el corregimiento de Pavas, establecer la tasa de respiración de la biomasa, determinar los cambios de las cantidades de la materia orgánica, densidad aparentes, que son algunos de los parámetros que se deben tener en cuenta, y establecer si el uso de las enmiendas orgánicas que se evaluaron es buena herramienta para mejorar sus propiedades biológicas sin hacer uso de algunas prácticas que se utilizan convencionalmente para controlar la erosión, como son los trinchos, ya que muchas veces en Colombia se hacen proyectos para colocar los trinchos, pero solamente se establecen y no se hacen mantenimientos. Entonces, la erosión continúa y genera otros daños económicos. Pero realmente, entonces, ¿qué es la erosión? Es parte de la degradación física del suelo. Lo que hace es que la gota de lluvia, la fuerza que genera el golpe de la gota de lluvia en el suelo, va destruyendo poco a poco el suelo, lo disgrega y luego va haciendo un escurrimiento, generando 3 formas de erosión, que es la erosión laminar, luego va en surcos y luego llega a cárcava. Y muchas veces no logra pasar a ser erosión en surcos, sino por la fuerza del peso del agua, se va y hace derrumbes totales en el suelo. Y genera daños en las propiedades del suelo. Algunas veces esos agrietamientos contribuyen, dependiendo de la textura del suelo, a compactaciones y pérdida de la microbiota del suelo y a su vez de la fertilidad. Las enmiendas orgánicas que utilizamos son específicamente para mejorar la estructura del suelo. En el caso del proyecto utilizamos lombricompuestos, bufalasa y una enmienda mineral que pudiera contribuir a la mejora de las propiedades del suelo y reducir costos de producción, además de disminuir el impacto en los agroecosistemas. Las enmiendas fueron fáciles de obtener, ya que hay muchas de las fincas, de las grandes fincas cañeras, que están utilizando los búfalos para hacer deshierves o contribuir con la bufalasa para fertilizar los suelos. La metodología utilizada se da en 3 fases. La primera fue un diagnóstico, que fue un compendio y selección de la información para poder seleccionar, valga la redundancia, la zona, ya que teníamos dentro del proyecto macro varias zonas con muchas falencias para el transporte de las enmiendas.
entonces no las podíamos requerir tan fácil y necesitábamos bastantes cantidades. En la segunda fase es en campo, que fue reconocimiento y selección de la zona. Encontramos una zona de 2 hectáreas, donde tenía tanto erosión laminar como carca. Y en el caso de esta parte utilizamos fue la carca. Y se tomaron las muestras. Y el laboratorio donde hubo el montaje experimental y las determinaciones. Entonces en la fase 1 se seleccionó el municipio de La Cumbre, también por las condiciones climáticas. Se encontró que teníamos un insectisol. Según la clasificación del Agustín Codazzi, es un suelo asociación Typic Distributed, Typic Approved, donde tienen buenos contenidos de arcilla, erosión moderada a erosión crítica, y tienen pendientes superiores del 25 al 75%. La carca que escogimos tenía una pendiente del 40%, donde ya habían trabajos de establecimiento de trinchos, pero sin mantenimientos. Otra característica de la zona son los fuertes vientos. Entonces también teníamos la combinación de una erosión hídrica y una erosión eólica. Hicimos el levantamiento topográfico de la zona. Y en la fase 2, la área se determinó para poder tomar las muestras de 242 metros cuadrados, con la pendiente de rango de 40 a 60 y una distribución de la carga teniendo en cuenta la parte alta, media y baja para tomar las muestras y hacer las aplicaciones de las enmiendas. Se aplicó bufalasa, cuya materia orgánica tenía 42%, una humedad del 29.4%, tenía contenidos buenos de boro de 0.3 partes por millón, y aplicamos una dosis de 3.000 kilos por hectárea. El lombricompuesto también materia orgánica de 32, humedad 25.9%, y teníamos un boro de 0.2 y la aplicación también fue de 3.000 kilogramos por hectárea. Y el mineral fue sulfato de amonio con fosfato de amónico, donde teníamos una dosis de 900. Cabe destacar que la bufalasa, la finca donde tomamos la enmienda, la mejor que encontramos fue la de las búfalas recién paridas. Tenían mejores contenidos de materia orgánica que las demás sitios que tenían los búfalos. La fase 2, como les decía, era seleccionar alta, media y baja, para así tomar las muestras y saber hacer un análisis químico de ver cómo es el movimiento de los nutrientes en esas zonas. Entonces se estableció la división y se tomaron las muestras. Esta es la carca. En algunas de las zonas sí se mostraba todavía algunos trinchos en mal estado. Y se toma la submuestra con un muestrador artesanal. La muestra debe ser sin disturbar para llevar al laboratorio. Y se tomaron en cuenta varios tratamientos, teniendo en cuenta cada zona. Bufalasa en la zona alta, lombricompuesto en la zona alta, enmienda mineral y un testigo. Y a su vez en el medio y en el bajo. Se crearon unas cajas con las dimensiones de las muestras sin disturbar. Dimensiones del muestreador eran de 40 centímetros de largo, ancho 35 y una profundidad de 15 centímetros, porque era la capa arable que más tenía contenido de nutrientes. Y en la fase 3 se hizo el montaje experimental, donde se adecuó una mesa para simular la misma pendiente en campo. Se
Se traen las cajas en el mismo orden que se tomaron en campo, las de la zona alta, baja y media, para poder mirar cómo pueden ser los cambios en cada una de las zonas. Y se seleccionó un cultivo de cobertura. Como la zona solamente tiene algún helecho y plantas que tienen espinas, no es mucho que cubre el suelo, determinamos que el maní forrajero es una de las plantas que mejor sostiene el suelo, además que es indicadora. Y si alguna de las enmiendas orgánicas que vamos a aplicar presenta alguna toxicidad, la planta nos la muestra de una, con las características en la hoja. El método fue corte de estolones dobles con un espaciamiento de 5 centímetros y se sembró en cada una de las cajas después de haber agregado cada una de las enmiendas y esperado un mes para que la enmienda se adapte al suelo. Se hace una selección de variables donde medimos actividad microbiana del suelo por el método de respirometría, biomasa microbiana, método de fumigación y extracción, materia orgánica, humedad del suelo, densidad aparente, densidad real, porosidad y textura. Estas son algunas de las variables que se tuvieron en cuenta dentro de la tesis doctoral, ya que no solamente medimos cárcava, sino también la parte laminar y metales pesados. Y se hace un análisis estadístico por análisis de varianza ANOVA, prueba de normalidad de datos y homogeneidad de varianza a través de la prueba de Barlin y las diferencias significativas por la prueba de Tukey. Las primeras análisis que se tuvieron en cuenta, las iniciales, mostraron que el suelo que habíamos escogido, al ser un insectisol, también tenía una textura fina, contenía bastantes contenidos de arcilla, un pH de 6.1 a 5.8 variaba, algunos de los análisis variaba según la zona donde está, y lo más curioso para nosotros, teniendo en cuenta que era un suelo volcánico, eran los contenidos de hierro que eran muy altos. Entonces iniciamos a indagar, dijimos, bueno, una zona donde es una cárcava que ha perdido los nutrientes poco a poco porque tiene esos contenidos de hierro tan altos, y es porque en la zona alta hay un cultivo de pino y las personas a su vez también utilizan el lote como basurero. Entonces se encuentra policidiados esos contenidos. La actividad microbiana en el suelo no es muy alta, es muy baja realmente, con 44 y 41, aunque en la zona baja, como es la acumulación de todo lo que se ha dado por escorrentía, el nivel de actividad microbiana es medio. Y la biomasa microbiana también son contenidos muy bajos. Entonces, esto nos da a que el sitio que escogimos será un sitio ideal para hacer los análisis, además de la materia orgánica tan baja que había en la zona. En Colombia manejamos materias orgánicas, algunas zonas mayores de 4%. Entonces, para nosotros esto es supremamente bajo. Además de los contenidos del calcio, potasio y fósforo. De ahí vimos la necesidad de hacer las aplicaciones en esas cantidades de del lombricompuesto y de la bufalasa. Después de 7 meses de aplicado y hacer un control de la lluvia, ver el crecimiento de la planta, tomamos muestras y hicimos un análisis de materia orgánica para ver cómo había cambiado en ese poco tiempo, porque relativamente la materia orgánica no cambia en poco tiempo, sino que tarda años en degradarse. Entonces dijimos, vamos a ver si aumentó o disminuyó la materia orgánica. En el caso fue
que aumentó la materia orgánica, los contenidos fueron mayores en la bufalasa y el lombricompuesto a comparación del testigo. Estadísticamente no hay una diferencia significativa dentro del testigo y el mineral. El testigo no tuvo un comportamiento muy bueno. En el mineral no creció la planta, la quemó. Entonces dijimos, bueno, la enmienda mineral lo que está generando es una toxicidad y no nos está dando materia orgánica. Ahí iniciamos a notar que la bufalasa y el lombricompuesto también mejoraban la estructura de ese suelo y el crecimiento de las plantas era mucho mejor. Con respecto a la densidad del suelo, tuvimos en cuenta que el valor ideal de textura en una textura fina, como las arcillas que presentan los insectisoles, era de 1.3 gramos por centímetro cúbico, y observamos que en las zonas donde nosotros hicimos las aplicaciones con bufalasa y lombricompuesto, la densidad era menor y mejoraba. Eso era debido a la materia orgánica. Aumentó la materia orgánica, disminuye la densidad aparente. Igual pasa con la densidad real. No hubo un cambio, una diferencia significativa entre el mineral y el testigo, pero el mineral sí mostró compactación en el suelo. Con respecto a la actividad microbiana, los valores altos de actividad microbiana, que son los ideales para los suelos con aplicaciones de enmiendas, es de 115, y en nuestros resultados el que tuvo un comportamiento mucho mejor fue en la zona alta con lombricompuestos, pero a pesar de que nos llegan a los valores altos que se muestran como ideales, al ver que la materia orgánica aumentó, la actividad de los microorganismos, en este caso, ha sido buena, porque está haciendo una descomposición de la materia orgánica. En la biomasa microbiana ocurre lo mismo. Hay una presencia de que, a pesar de que son muy pocos microorganismos, la biota es poca, pero los microorganismos son eficientes. No es necesario que hubiera aumentado, además porque hubo condiciones controladas en el laboratorio, en el invernadero. Se controló la humedad y la temperatura. Y el consumo de carbono por mineralización, que es el coeficiente, fue mucho mejor en la parte del lombricompuesto, donde se presentó mayores cantidades de materia orgánica. Como conclusión, tomamos que la densidad aparente y la densidad real en el testigo no tuvo cambios representativos, porque realmente en esos suelos, esos horizontes iniciales por el arrastre, lo que hizo fue un cambio en la estructura del suelo, o sea que la degradación continuó. Ese suelo tiene meteorización de cenizas volcánicas sobre rocas ígneas, y también tiene una composición de feldespatos, minerales ferromagnésicos, y ese también es otro de los motivos de la cantidad de hierro que existe en la zona. La actividad y biomasa microbiana son parámetros de mucha importancia para la calidad del suelo, y cuando los adicionamos a un suelo donde es pobre, lo que genera es realmente el aumento de materia orgánica, y que esos microorganismos que han resistido a una erosión puedan coger, podría decirse, fuerza para iniciar a hacer una descomposición del nuevo material que llegó. La aplicación de las enmiendas orgánicas al suelo presentaron cambios, aunque no significativos estadísticamente. Se inició un incremento de los valores de la materia orgánica en los tratamientos con bufalasa
y lombricompuestos a comparación del testigo. Igualmente, así nos lo presenta en las conclusiones, se observó un mejor crecimiento de la cobertura que se sembró, pero en la bufalasa tuvimos presencia de una toxicidad por manganeso que fue por las hormonas de la búfala, porque como estaba recién parida, con las hormonas generó la toxicidad por manganeso y la planta indicadora inició a arrugarse. Se encontró que la aplicación de enmiendas con altos contenidos de materia orgánica al suelo, si bien no presentó diferencias significativas en los valores, mejoró la calidad del suelo afectado por erosión en la zona estudiada, ya que el contenido fue capaz de disminuir la densidad aparente y mejorar la estructura del suelo. Amarró la planta, hizo un amarre y evitó la pérdida por escorrentía. También incrementó las propiedades físicas y biológicas de ese suelo y constituye una alternativa económicamente viable por los costos. Es muy económico generar bufalasa, es igual de coger, recoger y ponerlo a secar y mezclarlo con pastos para poder darle una mejor estructura. Igualmente pasa con el lombricompuesto. Teniendo en cuenta de los pocos trabajos que se han hecho con bufalasa, se hace importante ampliar el estudio, es una recomendación. Como les dije inicialmente, el estudio no solamente está para cárcava, sino también para laminar, y se replicó en otras zonas con uno de los proyectos más grandes que teníamos en el momento, que eran 5 zonas del Valle del Cauca, no solamente la cumbre, sino un cerro, el Cerro de las Tres Cruces, que es un cerro que en estos momentos en Cali está en alerta roja y están haciéndole reforestación. Entonces, al ver los resultados de esta parte, lo que hicimos fue aplicarlo al cerro y a otras zonas del Valle del Cauca para imitar los resultados. Se recomienda aumentar el tiempo de análisis y la frecuencia de aplicación de la dosis. Nosotros hicimos solamente una aplicación porque era en laboratorio. En campo se hicieron 2 aplicaciones en un transcurso de cada 6 meses, desde el 2013 que iniciamos a hacer las aplicaciones hasta este año, que se hizo el último análisis de suelos en campo. Se recomienda mejorar la calidad de las enmiendas a fin de aumentar la disponibilidad de los nutrientes para plantas utilizadas. La planta cobertura que utilizamos es una planta que requiere demasiada agua, entonces no es muy viable en algunas zonas. Entonces se recomendó para las otras zonas donde hicimos el estudio fue hacer siembra de plantas nativas de porte bajo para poder que sostenieran el suelo. Y debido a la importancia de ese tipo de proyectos, se hace importante involucrar a los campesinos y agricultores. Entonces, a la vez de, no fue solamente ir, es un grupo de trabajo de 7 estudiantes de pregrado, 2 de maestría, en cabeza de 3 docentes, donde me incluyo, y cada uno de los estudiantes tenían que ir a tomar las muestras, pero también estar con los agricultores y enseñar el manejo de los equipos que habíamos ideado para hacer los análisis. Entonces, esta parte la involucramos mucho, y hacer cartillas y saber muy bien con ellos cuál era la planta ideal para poder utilizar en la zona. A su vez, hacer las construcciones en algunas de las zonas de terrazas, trinchos, gaviones, que garanticen el adecuado funcionamiento de los tratamientos,
pero enseñarles realmente a ellos cómo hacer un trincho, cómo hacer un gavión y a su vez hacer el mantenimiento, porque después de la experiencia de varios años con ellos, la respuesta de ellos era, aquí vienen, ponen un trincho y se van, y nos lo dejan a nosotros, y luego con las grandes lluvias que tuvimos en el 2011, 2013, lo que pasó fue que esos trinchos lo que generaron fue un mayor peso y se vino y cayeron muchas de las casas de las zonas donde son más vulnerables a erosión hídrica en el Valle del Cauca. Esta fue la bibliografía y pues gracias.